Y cuando Él trae una palabra es porque Él tiene un regalo especial. Así que vamos a leer en el libro de Lucas. Libro de Lucas en su capítulo 5. Vamos a estar leyendo, aleluya, a partir del verso 17. Libro de Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 17. Les recordamos a los amigos y a los hermanos de otra congregación que en esta casa no se lee la palabra en los celulares. Está totalmente prohibido el uso de celulares durante el servicio. Si usted tiene una necesidad de una llamada o de un mensaje, puede salir con toda confianza. Atiende su llamada y luego regresa, porque este es el tiempo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Si todos están listos, me dan un amén y empezamos. Con un amén empezamos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por estas palabras de poder. Señor, te damos las gracias en esta noche, en este momento, Padre bueno, por tu palabra, que son vida, que son verdad. Nosotros en este momento, Señor, nos disponemos a meditar sobre tu palabra, seguros, Dios, de que nuestra fe será aumentada en esta noche. Y no solamente eso, Señor, sino que esa fe ha de activar el poder que tú has puesto dentro de nosotros. Que cualquier vida que haya estado cautiva en esta noche recibe libertad en el nombre de Jesús. Que cualquier alma que se sienta, Señor, en la muerte hoy recibe resurrección por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Que cualquiera que está aquí o aún, Señor, en su casa, que te esté clamando por sanidad, hoy recibe milagro de sanidad, de salvación, en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros, Dios, establecemos una atmósfera de gloria en este lugar, seguros que tu presencia ha de hacer como tú quieras, Dios. En el nombre de Jesucristo, es para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. Gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Como les decía al principio, el Señor me ha estado ministrando con esto de poder. Sabemos que los nombres tienen un significado especial, que los nombres son puestos con propósitos, y más aún cuando se trata de Dios. Entonces, por tanto, cuando Dios da un nombre, esto no es casualidad.
esto es propósito. Evidentemente nosotros en la sabiduría de la palabra descubrimos el propósito de Dios. En este caso, nosotros estamos viendo la palabra poder, porque ese es el nombre que el Señor le plació ponerle a esta casa, Iglesia Fuente de Poder. Sabemos que la fuente es Jesucristo, por tanto, la palabra de Dios, que es la verdad, que es el Espíritu de Jesús, plasmado aquí en su palabra, sabemos entonces que por esa palabra nosotros vamos a entender qué quiere decirnos el Señor. Y no solamente qué quiere decirnos, sino que Él quiere despertar en nosotros. El Señor nos ha estado ministrando como iglesia en este tiempo. Nos ha estado trabajando la identidad como iglesia, como casa. Y esto no es casualidad. Cuando el Señor empieza a traer palabras es porque Él está trabajando en el pueblo en ese momento. En este momento el Señor nos habla de ese nombre que Él ha puesto a esta casa, a su casa, ese nombre de poder. Pero para nosotros entender esto, busqué cuáles son los significados de la palabra poder. Evidentemente estamos buscándolo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Por lo pronto vamos a tratar de entender dos significados de esta palabra poder. Vamos a verlo primero desde el poder supremo, que es el poder que viene del Padre, el poder de Dios. Buscando en la definición el significado bíblico de esta palabra, quiere decir que es el poder que actuó en Cristo, haciéndole resucitar de los muertos. Ese es el poder supremo, que es un poder único que solamente lo tiene el Dios Todopoderoso. Amén. Evidentemente nosotros también somos beneficiados con ese poder. ¿De qué manera? A través de Jesucristo. Porque ya Él lo hizo por nosotros, lo recibió por nosotros. Nosotros a través de Él podemos entrar a ese poder. ¿En qué momento nosotros entramos a disfrutar de ese poder? Cuando vinimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Dios. Porque aquí yo diría que ocurre la primera resurrección. Si el poder de Dios es el que resucitó a Jesucristo de los muertos, a través de Él nosotros recibimos ese poder en el momento que salimos de la muerte donde estábamos, como lo dice el apóstol Pablo. Fuimos rescatados de la muerte del pecado y vinimos a vida a través de Jesucristo. Entonces, en ese momento ya recibimos el poder de lo alto, recibiendo la resurrección a través del Señor Jesucristo en nuestra fe al confesarlo como nuestro Dios, el que dio su vida por nosotros. Entonces ya ahí nosotros fuimos bendecidos con ese poder supremo de lo alto, que es el poder directo que viene de Dios el Padre. Amén. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba nos hizo a nosotros hoy los beneficiarios de esa vida eterna. Eso merece un aplauso al Padre, porque eso no es cualquier cosa. Él nos sacó de la muerte, donde estábamos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir el Señor. Ya estamos en el Señor, pues ya tenemos vida. Jesucristo. Amén. Ahora bien, para nosotros buscar la base bíblica de esto, de lo que el Señor me ha revelado por su gracia y misericordia, vemos en el libro de Efesios, capítulo 1, del 15 al 22, esto lo explica bastante claro el apóstol Pablo, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces en el versículo 20 dice esto: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Además de eso, dice en el versículo 21, lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sigue diciendo en el 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí está lo más interesante para nosotros. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto vino de Dios el Padre. Gloria al Señor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él fue que nos dio a Cristo por cabeza, el Padre Todopoderoso. Y dice el 23, la cual es su cuerpo, nosotros, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú que estás ahí eres la plenitud de Cristo. Yo que estoy aquí soy la plenitud de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos la plenitud de Cristo. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Por eso le dije a Ana, vamos con ese corito que es algo vivo, porque de verdad ese río de vida que vive en nosotros es el que nos ha dado ese gozo, esa plenitud y ese privilegio ante el Padre de Él hacernos cuerpo de Cristo con Él como cabeza. Así que yo le daría otro aplauso a Dios por eso. Son bendiciones demasiado grandes las que nosotros tenemos cuando estamos en los pies del Señor. Pero tenemos que creerlo. Ahí está el detalle. Tenemos que creerlo. Porque somos nosotros los que activamos esa fuerza, ese poder. En la medida que nosotros creemos, esa fe que tengamos en Jesucristo, es lo que nos va a dar ese poder para nosotros poder vencer, como dice la alabanza, para nosotros poder vencer, pero no solamente para poder vencer, sino para nosotros manifestar también el poder aquí mientras estamos aquí en la tierra, porque también lo podemos hacer. Jesucristo lo dijo, cosas mayores a las que yo hago, ustedes harán. Entonces, ¿por qué no lo creemos? Vamos a activar nosotros ese poder que ya vive dentro de nosotros. Así que si lo tenemos, vamos nosotros. Si lo tenemos, si lo creemos, vamos nosotros a activarlo. Porque a eso fuimos llamados. Activar el poder de Dios aquí en la tierra. Es la única manera que la iglesia de Jesucristo puede ser expandida aquí en la tierra. Amén. Hay una segunda definición de este poder que estuve buscando, pero ahora enfocado a lo que es Jesucristo. Este poder que es según el Señor Jesucristo tiene esta definición. Dice que es la autoridad de la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Es la autoridad de la verdad, es de la autenticidad, de la ejemplaridad, hablando de testimonio. Dice además, pero esta autoridad en el Señor Jesucristo respeta absolutamente la libertad de escogencia. ¿Qué quiere decir? Eso lo decidimos nosotros. Dice más aún, rechaza el poder coercitivo, o sea, rechaza el poder que se impone a la fuerza. Rechaza el poder coercitivo
que usa la fuerza como una tentación de algo que le desvía de su camino. Simplemente esto es la gracia de Dios. Simplemente esto es la gracia de Dios. ¿Y cuántos creen que tienen esa gracia ahora dentro de usted? Yo tengo esa gracia. Creo que la tengo. Y estoy segura que ustedes, cada uno de los que están ahí, también pueden creer que tienen esa gracia. Ese es el poder en el Señor Jesucristo, el que Él nos dejó para nosotros poder expandir su reino aquí en la tierra y expandir su evangelio. Por eso es tan importante que nosotros nos integremos a las actividades de la iglesia. Porque en la medida que nosotros desarrollamos ese llamado de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a empezar a experimentar, a exhibir ese poder de Jesucristo que está en nosotros. Ese es el liderazgo ejemplar que exhibió Jesucristo en todo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra y que sigue también, que sigue modelando en medio de nosotros. Porque el Señor siempre hacía las cosas de una manera con humildad, con testimonio, con ejemplo, con participación, y eso es lo que Él quiere de nosotros. Amén. El poder que viene de lo alto, el primer poder que estuvimos viendo, la primera definición, que es el poder supremo. Si nosotros meditamos en todo el tiempo del ministerio de Jesús, este poder se desarrolló a través del sometimiento de Jesucristo al Padre y la obediencia. Entonces, cuando Él venció bajo esas condiciones, recibió el poder y evidentemente lo hizo resucitar. Jesús tuvo que someterse, tuvo que hacerlo. Él, siendo hombre, se sometió al Padre en obediencia, en humildad, y recibió entonces ese poder. Sin embargo, este poder ya en Jesucristo lo podemos ver de una forma diferente. Por gracia lo recibimos. Y no solamente por gracia, sino que Él nos da la oportunidad de participar conjuntamente con Él para poder recibir entonces la bendición. Si leemos en el versículo 1 de ahí del capítulo 5 de lo que acabamos de la lectura que acabamos de leer, valga la redundancia, vamos a ver los primeros 3 versículos para que veamos cómo Jesús modelaba ese liderazgo, pero es un liderazgo ejemplar, se puede decir. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aquí está lo interesante, dice, le rogó que le apartase de tierra un poco. Le rogó que la apartasen de tierra un poco. Yo me pregunto, siendo Jesús Dios, ya leímos que Él iba con una multitud de gente que lo apretaba en ese momento. Se supone que ya esos pescadores, aunque estaban ahí en sus funciones, pero ellos sabían que ser el profeta de ese tiempo. Recordemos que Jesús era el contemporáneo de Juan el Bautista y ya toda esta gente había escuchado hablar de Jesús. Por lo tanto, Él no era una persona desapercibida. Sin embargo, Jesús, Él no usó la autoridad o la fuerza para Él pedirle a estos pescadores que le prestaran su barca. Dice que les rogó. Asimismo, nosotros a veces le pedimos al Padre y pensamos que ya hemos rogado mucho o que no tenemos necesidad de rogar. Oye, si Jesús, Dios, para usar algo, Él es el dueño de todo, pero Él para usar la barca de estos pescadores les rogó. Yo me lo imagino a Él. ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón, por favor, ¿tú me puedes prestar tu barca? ¿Me la puedes retirar un poquito? Jesús. Entonces, la humildad de Jesús es lo que lo hacía Él llevar ese liderazgo ejemplar, y con esto entonces venían los resultados. A Jesús le seguía todo el que
todo el que él tenía contacto, entonces le seguía. Si seguimos leyendo ahí en el mismo capítulo 5, nos damos cuenta que después que ellos le permitieron la barca, la retiraron, él se montó en la barca y empezó a enseñar desde ahí. Entonces, cuando termina ya su prédica, entonces él le dice a ellos: boguen mar adentro y tiren la red. ¿Recuerdan esa historia? Y ellos, hasta incrédulos, le dicen: bueno, Señor, aunque hemos pecado toda la noche, pero en tu nombre vamos a tirar la red. Y ya ahí vimos cómo se da ese milagro, que se llenó la barca, y de hecho esa barca, la barca de Simón, no fue suficiente, sino que tuvieron que llamar a otro pescador que estaba cerca y llenaron la segunda barca, y aún así los pescados sobraban, había sobreabundancia en ese momento. Amén. Solamente porque reconocieron la presencia del Maestro. Y después de ahí, ya Jesús no se queda conforme con esto, sino que le dice: ya no serán más pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Automáticamente lo lleva a su ministerio. Y estos hombres ya se convierten en discípulos de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que este poder, el cual Jesús nos quiere dar, está precisamente en la humildad, en el compartir, en el usted saber cómo va a tratar al prójimo, definitivamente no hay que hacer mucha cosa. No hay arrogancia allí, no hay prepotencia. Allí simplemente hay un corazón dispuesto a que las cosas se hagan. Ese es el poder que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Amén. Seguimos viendo que en el libro de Efesios, en su capítulo 5, versículo 14, aquí el apóstol Pablo da una palabra muy clave para nosotros entender cuál es el propósito de Dios con nosotros y por qué Él nos llama. Pero como les decía al principio, este poder que es a través de Jesucristo es un tipo de decisión personal. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Les repito esto: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No basta con creerle simplemente. Hay que activarse. Hay que levantarse. Hay que hacer algo. Y cuando lo hacemos, entonces resplandece la luz de Cristo que ya está en nosotros. Simplemente la teníamos apagadita por ahí, probablemente con poco aceite. Así que vamos nosotros a activar ese aceite para que ese poder realmente fluya y empiece a dar el fruto para el cual nosotros fuimos llamados, porque a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Me mueve dar un pequeño testimonio. En otras oportunidades creo que lo di, pero voy a dar un pequeño testimonio para que probablemente aquí alguien lo necesite, alguna familia necesita escuchar esto. Definitivamente cuando el Señor pone algo es porque alguien necesita la palabra. Ahora voy a hablar de mí como familia, y en este caso Félix, mi esposo. Aleluya. Félix, mi esposo. Cuando el Señor tiene un propósito contigo, con tu casa, con tu familia, el Señor va o a provocar una situación o a permitir que algunas cosas pasen. Lo único es que lamentablemente en el momento que estamos pasando nosotros por el proceso no vamos a entender, pero el Señor no hay que entenderlo. Simplemente las cosas pasan y luego que tú ya estás viviendo el futuro de tu proceso, entonces que ya tú dices: pero ahora entiendo por qué pasó aquello. Félix y yo como familia hemos sido probados en varias áreas de nuestras vidas.
para nosotros, para el Señor traernos aquí a Bávaro, el Señor provocó una situación económica o permitió que pasara una situación económica. Evidentemente donde estábamos, que era en San Pedro, nosotros estábamos acomodados. Y definitivamente cuando tú estás acomodado, tú no tomas una decisión de cambio. Es muy difícil tomar una decisión de cambio. Para tú poder tomar esa decisión tiene que haber un sacudir. Pues en ese momento nuestras finanzas fueron sacudidas. Tanto al extremo que tuvimos que irnos a casa ¿de quién, Feli? Terminamos en la casa de la suegra y no de mi suegra. Entonces, de la suegra de Félix. Por eso es que la ama tanto a su suegra. Así que ya ustedes se podrán imaginar. Allí estuvimos alrededor de 6 meses más o menos, aproximadamente 6 meses, viviendo en la casa de la suegra de Félix. Con nuestros 3 hijos, ya ustedes saben, venir de ese cambio brusco. De hecho, los muchachos estudiaban en un colegio, no el mejor, pero uno de los mejores colegios. Y definitivamente tener que sacarlo de esa comodidad a llevarlo a una escuelita pública de campo, porque mi madre vive en un campo de San Juan. Imagínense ustedes lo difícil que fue ese tiempo, esa temporada. Y peor aún, para ese entonces yo conseguí un trabajo, no era como el que tenía anterior, pero tenía un trabajo, pero Félix no consiguió trabajo. Imagínense ustedes el tener que quedarse con la suegra todos los días. Mientras yo estaba trabajando, Félix allí con la suegra a veces tenía hasta que ponerse a cocinar. Ya ustedes saben. Muy difícil, un proceso muy difícil. Después, bueno, en ese transcurso, no le puedo hacer la historia completa porque amaneceríamos aquí. Y no es una vigilia. En ese transcurso, Feli llega un momento que se desespera y Feli entonces se va para donde mi suegra. Imagínense. Pero mujeres sabias que están aquí en esta noche, el mensaje que les quiero dar es: la familia hay que preservarla. No importa la circunstancia, lo que usted esté viviendo, la familia hay que preservarla. Cuando Félix se fue para donde mi suegra, yo me quedé tranquila unos días, pero no les reclamé ni dejé las cosas así, sino que el próximo fin de semana, no recuerdo el día exacto que él realmente decidió irse, ya para el próximo fin de semana le digo a mi mamá, le digo: bueno, doña, este viernes yo me voy a la casa de mi suegra. Y nada, así lo hice. Y me fui, me la aparecí a Feli allá. Ay, ¿qué tú haces aquí? Vine a pasar el fin de semana contigo. Pues para no cansarles con la historia, el domingo, porque claro, yo tenía que trabajar el lunes. El domingo, Feli hizo su bulto tranquilito, sin decir nada, sin tener que reclamarle, y nos regresamos para donde la suegra de Feli de nuevo. Así de fácil. Pero la familia se conservó. Y eso es lo importante. Después de ahí, cuando pasó un tiempo, entonces vino la oportunidad del trabajo aquí en Bávaro, primero para Félix. Y me gustaría que sea Félix que le diga ahora quién le dio la bendición para venir a Bávaro.
¿Quién te dio la bendición para venir a Bávaro? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Simplemente el Señor usó ese tiempo como el proceso, el instrumento para traernos a nosotros a Bávaro. Porque de mi madre no haberlo aconsejado a él, de que tenía que venir precisamente para preservar la familia y porque era el papel que teníamos que hacer, sabrá Dios a dónde hubiésemos llegado como familia y a nivel financiero. Pero este simplemente fue un hecho para traernos a nosotros al propósito de Dios. Porque aún así, aún en esa circunstancia, nosotros no vinimos a los pies del Señor. Eso es lo triste. Pero definitivamente ese no era el momento, porque el Señor tenía otra ocasión, otra oportunidad. Porque a veces aún pasamos por dificultades y simplemente no estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque dependiendo de la bendición va a ser el tamaño de tu proceso. Simplemente. Así que si estás pasando en este momento por una dificultad, por un proceso, no te desesperes. Porque Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y cuando tú ves que la situación es difícil, dale gracias a Dios. Porque más grande será la bendición. Gloria al Señor. Dios siempre es bueno. Y déjenme decirle, cuando nos regresamos a Higüey, que en este caso vivíamos en Higüey, nosotros nos fuimos sin nada. Lo único que teníamos era el apartamento y una cama que conservamos. Después todo lo demás nos quedamos sin nada hasta que nosotros pudimos ir poco a poco nivelándonos. Y no sé cuántos habrán ido a la casa de nosotros, pero por misericordia de Dios, el Señor nos ha acomodado. Podemos darle gracias al Señor. Porque Él nos ha multiplicado. La retribución vino en abundancia. Y todavía no entendemos cómo pasó esto. Se lo digo sinceramente. No entendemos cómo pasó. Porque si lo calculamos con numerito humano, no nos dan los números. Pero al Señor le plació. Porque el Señor es así. Por eso nosotros, y lo más importante, todavía no éramos cristianos. O sea, simplemente nos estaba preparando para su tiempo con Él. Imagínense ustedes, después que usted está en la gracia, después que usted tiene a Jesucristo, después que usted tiene la fe, ¿qué no puede hacer el Señor por nosotros? Simplemente es tu fe la que va a activar la bendición de Dios. Y es lo que el Señor te quiere decir en esta noche. No te desesperes. Porque tu fe es la que va a activar el poder que ya Cristo depositó en ti. Así que, iglesia, tú eres una fuente de poder. No desanimes, porque eres una fuente de poder. Y todo lo que el Señor ya escribió en el cielo para ti se va a cumplir. Simplemente en su tiempo. Solamente nosotros nos toca esperar y confiar. Amén. No le puedo hacer el testimonio completo, ya le voy a decir, esa historia continuará cuando el Señor quiera. Cuando el Señor quiera, entonces testificaremos cómo nosotros, le tocará a Félix, creo, cómo nosotros entonces vinimos a los pies del Señor por su gracia y misericordia. Así que vamos a darle ese aplauso a Dios, dándole gracias, porque Él siempre es bueno. Así que vamos nosotros ahora a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a darle gracias por su misericordia. Vamos nosotros a demandar que